vos acá, oficial, porque estás considerando las líneas de escurrimiento, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué valor de intensidad le asignaste y por qué? 1, porque sentía que no iba a ser mucho el impacto. ¿Por qué? Porque Ah, no, tenían... no, en intensidad esto era, ¿no? Esto, en intensidad 2, porque no, yo sentía que no era mucho tiempo y la persistencia también 2 porque era momentáneo. la extensión. Y que iba a ser 3 porque iba a afectar, si bien en ese lugar, pero el agua abajo también se iba a ver afectada, se iba a poner turbia o algo así, porque lo Está relacionaba. bien. ¿Y la magnitud? Eh, Esto le daba la magnitud. sí, esto daba la magnitud y esta era la importancia. Bueno, listo. ¿Y ¿por qué le diste una importancia de 1? Ah, yo le vengo diciendo intensidad, pero de importancia. ¿Por qué le diste una importancia de 1? Porque veía que solamente iba a ser que le iba a poner más turbia el agua, pero no sé Vos si iba a la afectar importancia tanto. por ahí se la das al valor al cuán importante es para vos el componente ese. Eso no entendía. Sí. Bueno, Bien. es más, por eso después, por ahí, esto lo vamos a ver bien claro y va a terminar de cerrar cuando hagamos con esa, porque en CONESA hay una instancia en donde nosotros vamos a ponderar los componentes ambientales, le vamos a dar un valor ambiental. Y en ese valor ambiental, lo que vamos a hacer es ver cuán importante es para nosotros. Y ahí viene el ejemplo que en alguna clase el profe ya les dio. Si es agua al lado del río Paraná, quizás no tenga tanta significancia como si es agua en medio del salar. ¿Me entienden? Sí, profe. Bien, Bueno, ¿qué bien. componentes tomaron? Agua superficial, consumo de agua, suelo, aire, fauna, vegetación, tránsito. Bueno, acá vamos a linkear un poco lo que estaba consultando en un momento Guillermo. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Dejo de compartir? Sí. Marce, ahí hay una pregunta en el chat Sí. que dice si en la matriz de Leopold solo se tienen en cuenta los impactos negativos. No, en la matriz de Leopold tendríamos que tener en cuenta, o sea, solamente estamos viendo la valoración, pero no te pone el carácter. No estamos diciendo si son negativos o son positivos. Directamente estamos valorando. ¿Sí? El carácter, que es si es positivo o es negativo, lo vamos a ver recién en esta matriz. La que vamos a ver hoy día. Bueno, yo voy a compartir y lo vamos a hacer, esta parte la vamos a hacer juntos. Bueno, ¿están viendo mi Excel? Sí, se ve, Marce. Bueno, nosotros cuando vamos a trabajar con componentes, vamos a considerar todos esos componentes que tuvimos en nuestra línea de base ambiental. ¿Sí? Vamos a verlo por sistemas o subsistemas. Vamos a ver qué componentes consideramos. Y podemos ver qué factores estamos tomando en cuenta. Vamos a considerar el sistema físico natural, por ejemplo. El subsistema físico, le vamos a considerar por subsistema. Por ejemplo, consideremos el subsistema físico. No le voy a poner acento a nada, así que no se horroricen. Componente. ¿Qué componente tenemos en el sistema físico?
Suelo, aire, agua. Bueno, ¿qué dijimos? Suelo, aire. Bueno, a mí me gusta más poner, más el aire arriba. Agua. ¿Qué más? Es más, yo solo lo bajaría. Pondría así. ¿Qué más tenemos hoy? La geología y la geomorfología. Está bien. Geología. Y ya vamos a poner geomorfología. ¿Qué otra cosa podemos tener? Paisaje también. El paisaje ya entraría en lo que llamamos perceptual. Estoy con dudas si perceptual es con C o con S. Sepan disculpar. Creo que es con C. Ani, ayúdame. ¿Qué pasó, Marce? ¿Perceptual era con C o con S? Es de percepciones con C. Ah. Yo tengo dislexia ortográfica. Sí, es verdad. Aunque no lo crea, existen, hasta en los adultos. No lo Como él. puedo, no lo puedo manejar. Bueno, Sí. muy mal, le puse el acento en el... Ahí, bueno. En el biológico, ¿qué tenemos? Y en el perceptual, por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos tener? Ruido lo tenemos acá, en el aire. Porque lo que es ruido, no tiene que ver con una percepción de que ¿La para mí población? es más ruidoso o no, ¿qué? La población. Población, ya estamos en el social, en el socioeconómico. Acá podemos poner población. En el perceptual también podríamos considerar olores. Que sí, que lo podemos poner, por un lado, lo podríamos también poner en aire. Pero si consideramos el componente perceptual, tenemos que considerar olores en la percepción, ¿me entienden? Pero en este caso no lo vamos a considerar porque no nos interesa. ¿Qué otro componente sí nos interesa acá? Piensen en este estudio de impacto ambiental. En la línea de base para este estudio. Ya dijimos población. ¿Qué otra cosa? La infraestructura. Infraestructura. Y la infraestructura la podemos tener de dos tipos. Podemos tener infraestructura viaria, ¿no es cierto? Y la infraestructura no viaria ¿y cuál sería la viaria? Sería todo lo que son caminos y rutas. Y la no viaria sería todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con servicios. ¿Qué otra cosa podríamos considerar? Profe, ahí estaría implícito el tránsito en infraestructura viaria. En la viaria estaría ahí. Podríamos considerar equipamientos. ¿Y qué consideramos en equipamiento? Escuelas, centros de salud, hospitales. ¿Y es relevante eso para nosotros? ¿Sí o no? Sí, o sea, hay que tenerlo en consideración, digamos. Porque si hay una escuela,
implica que va a haber que tomar otro tipo de medidas. Tenemos un tema con el tema de la señalización ahí con las escuelas, pero suponemos, nosotros tenemos, ¿qué tenemos como equipamiento importante en esa zona que conectaría y que sería un lugar al que vendrían? Tenemos 2 lugares importantes, 3 lugares importantes que serían importante ese acceso, para el cual sería importante ese acceso. El Piénsenlo. materno, El materno, 4, si quieren. ¿Qué más? En la escuela Parque de rap, Bicentenario también, el sí, club es más, 5. universitario. Pero no se olviden, la Universidad Nacional de Salta no implicaría que mucha gente utilizaría para ir a la Universidad Nacional de Salta por ese acceso, sobre todo los que vienen de la otra circunvalación. Sí, La Católica también. Y Ciudad Judicial. Esos 3 sitios, si quieren sumamos el Parque Bicentenario los fines de semana, y Vaqueros, si quieren, para el acceso a Vaqueros, son sitios que van a traer un gran tránsito, una gran movilidad de tránsito. Entonces, imagínense sobre esa presión, sobre ese movimiento vehicular y esa incorporación a la infraestructura viaria y el tránsito que viene asociado. ¿Sí? Bueno. ¿Qué claro, otra cosa? ahí ¿Cómo? teníamos esa duda que había planteado yo, que si nosotros estábamos basándonos únicamente en la ejecución de la obra y no el impacto a largo plazo que va a implicar, digamos, tener una autopista en esta zona. Si Entonces sí ustedes se hay que acuerdan tener, cuando vimos descripción del proyecto, ¿cuáles eran las etapas de un proyecto? sí, eran 3. Entonces Eh, piensen en 3. Obviamente va a ser muy difícil que lleguemos a una etapa de abandono en una ruta. ¿Puede suceder? mm, Sí, por supuesto que puede suceder, pero no sería el caso, digamos, sería muy a largo plazo. Entonces ustedes en esto tienen que pensar en la construcción y en el bien, funcionamiento. Y en la construcción también es importante. ¿Por qué? Porque mientras estén construyendo, ustedes pueden llegar a tener la movilización, no sé, de camiones o equipos pesados por los accesos que normalmente otros autos transitan para llegar en hora pico a alguno de esos puntos. ¿Me entienden? O que en alguna etapa de la obra se tenga que cortar el acceso, sobre todo cuando estén construyendo los puentes y demás, y ese corte implique un colapso de tránsito en otro punto. ¿Me bien, entienden? sí. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos considerar? Tenemos población, ¿y población en qué sentido? Y puede ser asociado al lugar de hábitat de la persona y también al desarrollo económico de la misma. Bueno, en la acá zona. tenemos, por ejemplo, la parte empleo. ¿Sí? ¿Puede Ujú, ser? sí. Y otra cuestión que también deberíamos estar considerando, que lo vieron en la clase de Matías Hambach. ¿Qué otra cosa deberíamos considerar? El patrimonio, el patrimonio del lugar. El patrimonio arqueológico. Estamos haciendo súper resumida esta. Ustedes se van a sentar y van a pensar más componentes para incluir en esto. ¿Por qué? Porque todos estos componentes que estamos poniendo acá son los que ustedes deberían considerar en su línea de base. Cuando se sienten a armar su línea de base, seguramente acá van a surgir más cosas. ¿Estamos? Esto nosotros lo podemos separar en factores, si se quiere. Y en aire, ¿qué consideraríamos, por ejemplo? ¿Clima puede ser? ¿O no? Bueno.
cuando diga agua, porque eso no se me ocurre. Y, por ejemplo, podemos poner calidad del aire. En agua, ¿qué estaríamos considerando? La agua Cantidad de agua que superficial y consuma. subterránea. Superficial. Subterránea. Bueno, suelo y geomorfología no lo deberíamos separar mucho más de lo que es. Flora lo mismo, fauna lo mismo, si quieren, porque estamos hablando en general de cómo tienen paisaje tampoco. Población. Población es algo que nosotros sí podríamos desagregarlo. Podríamos estar viendo la parte demográfica, podríamos estar viendo calidad de vida, podríamos estar viendo estilos de vida. Recuerden que esta parte, ¿quién la hace normalmente? Un antropólogo. Esta parte en particular. Podríamos incluir aceptación del proyecto. En infraestructura viaria vamos a poner todo lo que serían rutas y accesos, ¿no es cierto? Podríamos también poner vías férreas también si quieren. En infraestructura no viaria, ¿qué estaríamos considerando? Servicios, ¿como cuáles? Gas, Luz, agua potable, profe, y ahí había un lugar de recreación para motocicletas. la verdad que Que no lo sé. A ver, o un sea, segundito. sí, sí. ¿Un lugar para recreación de motocicletas, decís? Claro, era como, es que una pista de mountain bike ahí al lado del parque. Y bueno, Mm. justamente ellos se querían mudar a la parte de la reserva del acceso norte y bueno, hubo todo ese problema, ese conflicto, porque justamente van a instalar la ruta ahí y ya no iban a poder tener su pista, digamos. Bueno, pero es un conflicto social y esto lo Ujú. tendrían que estar evaluando acá porque estaba Ajá. considerado dentro de lo que, por ejemplo, puede ser el equipamiento. Acá pueden poner esa pista si quieren, además Ujú. de todo el otro equipamiento del que hablamos, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a poner acá? Las acciones del proyecto. ¿Qué acciones ustedes consideraron? Limpieza de terreno. Claro, comenzamos con limpieza del terreno. ¿Qué otra cosa? Después lo que serían excavaciones para cauces y acequias. Y por aparte la excavación para la fundación. Un segundo, alineación lo voy a poner así porque me queda mejor.
Bueno, limpieza del terreno. ¿Qué me dijiste después? Excavación para cauces y excavación para acequias me parece que iría en la misma, ¿no? Sí, porque tenía... eh, Para lo que pueden sería cauce de considerarlas agua, si quieren las pueden considerar porque en general van a tener es una acción que varía en el tiempo y el propósito, pero en general no va a ser diferente, que ustedes caben para la sequía o para otra cosa va a ser más o menos lo mismo, el impacto va a ser el mismo, lo que tenemos que evitar es duplicar el impacto, entonces tenemos que buscar acciones concretas, las tenemos que describir bien, ¿qué implica esta acción? Implica todas las excavaciones para las acequias, para los... ¿me entienden? Entonces, tenemos la limpieza del terreno o preparación del terreno. Al profe Héctor le encanta poner una más acá que se llama permisología. ¿Qué sería permisología? Exactamente, toda la etapa que implica pedir los permisos para todas las cosas que requieren hacer. Acá tenemos que tener una aprobación de vialidad, tenemos que tener un arreglo con alguna entrada, por ejemplo, el campo militar o lo que fuera, todos esos permisos los tenemos que tener cubiertos. El profe normalmente lo acumula todo eso dentro de una etapa que le denomina permisología. Tenemos, por ejemplo, excavaciones. Si ustedes se fijaron en el anexo de licitación, también habían demoliciones, ¿o no? Demoliciones varias, decía, ¿verdad? sí. Bueno. ¿Qué otra cosa? Y aparte, es una obra que si bien son 5 kilómetros, si mal no me equivoco, requiere de un laboratorio y de personal que van a estar mucho tiempo porque los puentes van a ser complicados. Entonces, en todas las obras, ¿qué ven que se construye para que estén los operarios y estén los ingenieros ahí? Containers o casillas. Eso se llaman obradores. Sí. Y en ese obrador incluso es muy importante porque ese obrador seguramente en la cercanía de ese obrador va a estar, por ejemplo, el recinto de residuos, un lugar donde se disponen temporariamente los residuos, tanto comunes como aquellos especiales que se pudieran generar durante la etapa de obra. Entonces vamos a poner instalación de obradores. ¿Estamos? Bueno, dijimos excavación. Después tenemos una etapa donde es lo que vendría a ser la preparación del terreno, de acuerdo a la granulometría y empezar a armar ya los taludes y demás. Eso se llama preparación de subrasante. ¿Sí o no? Profe, nosotros tenemos como 22 acciones, una cosa así. No sé si será mucho. Yo le diría que no se extiendan, traten de juntar y aglutinar acciones que sean similares. ¿Sí? Porque si no, van a empezar a duplicar impactos. Si ven acciones que por ahí son muy similares unas con otras, o implican lo mismo, pero en tiempos distintos, traten de volver algo concreto, porque si no el impacto lo van a estar duplicando. Claro, por ejemplo, tenemos construcción de puentes, ese no sé si, No, o por ejemplo construcción de tenemos, puente es una cosa aparte. Eso es claro, una obra civil, eso sí es una acción en sí misma. y después Pero, ejecución de, perdón, sí, ejecución de alambrado, ejecución de eso está bien. ciclovías. Eso está bien. Yo por ahí lo que vendría a hacer, todo lo que es carpeta asfáltica para ciclovía y para la ruta en sí misma, la pondría en una sola porque lo que varía es el ancho, no es mucho más que eso. Entonces, sí pondría yo acá obra civil de lo que vendría a ser la carpeta asfáltica. Incluiría todo lo que sería
la parte de la ciclovía. Sí haría el tema de alambrado, recuerden que hay una instancia donde tienen que hacer el alambrado para el ejército y tienen que hacer el alambrado para, y también sacar el alambrado que hayan puesto durante la obra. Tienen una parte importante en lo que son la formación de terraplenes. Después que tienen todo lo que vendría a ser los terraplenes, podrían incluir todo lo que es y revestimiento si quieren. Profe, ahí iría la construcción de banquinas también. Claro, en la parte sí, hagan todo lo terraplenes, banquina, toda esa parte si quieren lo hacen en una sola acción, pero escriban todo lo que implica esa acción, ¿sí? Después pueden hacer la obra civil de los puentes. Todo lo que es iluminación. Profe, ahí en alambrado teníamos la duda de dónde se iba a alambrar. Si es En todo, digamos, es no, todo en el la parte del ejército, vieron que toma parte de lo que es el ejército, que es el Sí. Parque General Belgrano, el predio del ejército, eso es lo que se alambra. Bien. Y la colocación de acueductos. Bueno. Pueden, sí. Pónganlo dentro de la obra civil, porque si no vamos a entrar en un montón de detalles que son minúsculos para nosotros. Para nosotros tiene que ver en sí la acción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a implicar para nosotros? El corte, o el movimiento vehicular, o lo que fuera. Ambientalmente no es tan detallado como para ellos civilmente, ¿sí? Ahora, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa de construcción. ¿Sí? Sí. ¿Y qué otra etapa tenemos? De operación. La operación, sí, operación o funcionamiento. Y mantenimiento, el último. En operación incluiríamos la operación en sí misma, o sea, el funcionamiento, y mantenimiento. Profe, ¿puede grabar la clase? Ay, perdón, no me estaba dando cuenta, ahí la grabo. En realidad le iba a grabar ya desde que comienza a dar el tema de las matrices, como estábamos como en consulta, no les estaba grabando. ¿Quieren que se las grabe esta parte? Sí, porfa, profe. Por favor. Bueno, ahí lo grabo. Esperen un segundo. Esperen un segundo que tengo que... Dejo de compartir 2 segundos para poderme habilitar como hospedador. Bueno, ahora sí. Comparto. Y ahora grabo.
Recording in progress. Bueno, entonces nosotros vamos a tener una etapa de mantenimiento, ¿sí? Dentro de lo que vendría a ser la operación. Y después tenemos la etapa de abandono, pero no es necesario que la incluyamos ahora, porque ¿qué implicaría la etapa de abandono? Mantener la ruta. Sería volver a las condiciones originales, todo lo que tendrían que hacer para dejarlo tal cual está hoy sin la ruta. Por eso les digo, no vamos a ir a eso porque sería volver a hacer todo a marcha atrás, o sea, levantar la carpeta asfáltica, volver a revegetar, todo eso, todo lo que implicaría volver a las condiciones naturales, las condiciones que existen hoy en ese lugar. ¿Sí? Bueno. Pueden haber más componentes, pueden haber más componentes. Pueden haber más acciones o pueden ser distintas las acciones que ustedes seleccionen. Es así, totalmente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Vamos a agarrar y vamos a empezar a interaccionar, a hacer el cruce entre las acciones del proyecto y mis componentes ambientales. Entonces, por ejemplo, en permisología no vamos a tener un tema con el clima, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, con la población, exactamente. Que puede estar con el tema de calidad de vida, estilo de vida, aceptación del proyecto. Podemos tener ahí quizás una interacción. ¿Sí? Limpieza del terreno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar acá afectando? ¿Qué componentes podemos llegar a estar afectando? La vegetación, o sea, la flora. El Suelo aire también. también, profe. Fauna. Suelo. El suelo. ¿Qué más? Si afectamos flora, ¿qué afectamos? La fauna. Fauna también. ¿Qué otra cosa? Paisaje. Paisaje. Y así sucesivamente. Entonces acá, ustedes, ¿qué van haciendo? Van construyendo su matriz de Togía. Ahora, cuando yo digo que, por ejemplo, afecto la flora por la limpieza del terreno, ¿qué impacto estoy teniendo? Negativo. No les pregunto el carácter, ¿cómo sería el impacto? Defínanme el impacto. Que se van a eliminar las especies que están ahí en el lugar. Remoción de vegetación por limpieza de terreno. Pónganle nombre al impacto. ¿Por qué es importante nosotros saber? Es más, nosotros no hemos relevado eso, no sabemos si van a tener algún corte de árboles, por ejemplo. Supongamos de que vengan y construir esa ruta implique que tengamos que cortar 5 árboles autóctonos, en buen estado sanitario. ¿Es un impacto? ¿Sí o no? Para mí sí. Es un impacto. Entonces ustedes lo van a marcar. ¿Y cuál sería la medida si nosotros cortamos árboles? No, eso sería, vos estás indicando cuántos árboles talaste. Pero si nosotros tenemos un impacto y ese impacto lo valoramos como significativo, y la pérdida de un árbol puede ser significativa, ¿cómo para cada impacto significativo, y esto lo vamos a ver bien cuando lleguemos a plan de gestión, para cada impacto significativo tenemos que tener una medida? Entonces, si talar árboles es
un impacto negativo significativo en su valoración, ¿qué medida propondrían ustedes? Plantar árboles, la misma cantidad. Perfecto. Pero recuerden, y esto lo vamos a ver bien cuando lleguemos a plan de gestión, ahí no estamos previniendo, porque no podemos prevenir. En nuestro análisis de alternativa dijo que por ahí pasamos y cortamos menos árboles que por otro lado. ¿Me entienden? No pudimos prevenirlo. Corregirlo no podemos. ¿Por qué? Porque ya está. ¿Lo cortás o no lo cortás? Mitigarlo tampoco. No es que cortemos pedacitos del árbol. Ya está. Lo bajamos al árbol. Ahora, lo único que nos queda es hacer una medida de compensación. Compensamos lo que sacamos. ¿Me entienden? Entonces, una vez que ustedes hacen su matriz de Togía, le ponen nombre a los impactos y empiezan a valorarlo, en este caso, con Leopold. Hasta acá ya vienen. ¿Qué es lo que van a hacer con Leopold? Van a ver la importancia de los factores y van a calcular la magnitud de esta interacción que se está produciendo. ¿Ok? ¿En base a qué? A la persistencia, a la extensión y a la intensidad. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe, sí quedó claro. Bueno. ¿Alguien lo hizo? ¿Quiere compartir lo que hicieron hasta ahí? Profe, en mi caso solo estábamos definiendo las acciones por ahora. Estamos un poco Bueno. retrasados. No, está bien, está perfecto. Vayan avanzando. ¿Esto les sirvió? ¿Les sirvió? Sí, sí, a mí sí me reservé. Había cosas que todavía no llegaba a entender y sí entendí. Bueno, bárbaro. Guillermo, vos que estabas consultando ahí en el grupo, ¿te quedó claro? ¿Tenés alguna cosa que no hayamos respondido? No, sí, ya mejor, ya entendí la duda que tenía. Gracias. Bueno, Mario, creo que estabas desbloqueando el micrófono. ¿Tenías algo para decir? ¿Cómo? Perdón, si justo se te entrecortó. Está bien. Claro, porque por ahí la idea es que no dupliquen, porque supongamos de que consideremos todos los tipos de excavaciones por aparte, vamos a tener en todos los tipos de excavaciones por aparte un impacto en el suelo, que en definitiva es un impacto, ¿me entienden? No van a poner 3 medidas para lo mismo, porque están sobredimensionando el impacto. ¿Me entienden ahora? Las acciones tienen que ser concretas, directas y bien descritas. Cuando aplican la metodología, describan qué implican las acciones y enumeren, por ejemplo, los ítems que están puestos en el pliego. ¿Me entienden? ¿Queda claro ahí? Sí, Bueno, profe. bárbaro. Bueno, Profe, entonces, ahí en el documento hablaba sobre que la afectación del tránsito, pero yo no entendía cómo afectaba el tránsito de la ciudad o va a ser el tránsito que va a pasar solamente por esa ruta. no, durante la obra puede haber una afectación del tránsito y después de la obra va a favorecer el tránsito. Bien. Ah, Porque, mira, déjenme ver si tengo por acá el pliego nuevamente, creo que lo tengo en descarga. Lo dejo. Acá está. Ahí en la memoria descriptiva que ustedes estuvieron viendo, que la verdad que a mí me gustó mucho el pliego porque está bien armadito, entonces es fácil para ustedes leerlo y entender de lo que se trata. Cuando hablan en las características del proyecto, hay una instancia donde acá en las generalidades te dice cómo va a favorecer y por qué es bueno realizar este proyecto.
que es algo importante del por qué quiero realizar este proyecto. Pero obviamente, por dónde está el proyecto, a ver, quiero ir al mapa. Uy, me pasa mucho. A ver el mapa. Acá. Claramente, cuando tengan que hacer, hay una instancia donde tienen que construir los puentes. Tienen que hacer esos puentes de altura. Entonces va a haber una instancia donde van a afectar esta parte del tránsito y van a afectar esta parte del tránsito. ¿Me entienden? Entonces, cuando suceda eso, que acá tienen que hacer la distribución, claramente la gente que viene por acá va a tener afectado el tránsito. No sé si va a ser un corte total, no sé si va a ser un corte parcial, o qué es lo que significará. Pero acá nosotros vamos a tener población y tránsito afectado. Profe, pero eso no sería una acción porque no es que alguien quiere No, estorbar, sino que... la acción es la construcción del puente. La acción es la construcción del puente. El impacto de esa acción es afectar el tránsito. Ah, bien. La acción Bien. es construir el puente. No confundamos el impacto con la acción. ¿Sí? Bien. Entonces lo pondríamos como que un factor social también, porque Es un va factor como un social. componente. Y acá, si nosotros cuando en la construcción del puente volvemos a nuestra matriz, ¿no es cierto? Vamos a la construcción del puente, donde teníamos la acción acá. Creo que había puesto 39 puentes. ¿Qué componente estaríamos afectando? Estaríamos afectando a los estilos de vida, por ejemplo, porque y estaremos afectando, no, para que se el resultado. A estilos de vida, podemos estar afectando calidad de vida y estaremos afectando a la infraestructura viaria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estaríamos viendo? Nos estaremos viendo que, por ejemplo, la medida sea que no sea cierre total de la calzada, que dejen un espacio o que hagan un desvío durante el tiempo que dure la obra. Con respecto al estilo de vida, si tienen que hacer un corte total, evitar que sean los horarios picos o trabajar los fines de semana, ¿me entienden? Bien, profe. Bueno, Gracias. bárbaro. Bueno, vamos a la clase de hoy, a la matriz que vamos a ver hoy día. ¿Les parece o tienen alguna otra duda? ¿Vamos? Sí, profe. Bueno. Me comparto. Bueno. La metodología que les voy a mostrar hoy día es específica de un subanexo de la resolución 477 de la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué tomamos esta metodología que está publicada en esta resolución? Porque esta metodología toma la metodología de Gómez Orea y la deja documentada en un requisito legal para la presentación de estudios de impacto ambiental dentro de la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que propone esta resolución y cómo la describe? Dice que, en primera instancia, ¿qué van a hacer? Van a identificar las acciones del proyecto, las actividades impactantes, que es lo que nosotros acabamos de hacer, en base al pliego. Tomamos la memoria descriptiva del proyecto, nos fijamos en este caso en la legislación ambiental aplicable, y en base a la experiencia del equipo consultor, que en este caso fuimos todos nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a identificar cuáles son las acciones impactantes del proyecto, que en este caso va a ser pura y exclusivamente, por ejemplo, energético, pero lo podríamos ampliar a todo el resto de los proyectos. Y plantea que armemos un cuadro donde, por ejemplo, identifiquemos
la actividad o la acción impactante. En este caso sería, por ejemplo, funcionamiento de planta de tratamiento. Seguidamente, ¿qué es lo que nos dice? De que identifiquemos los componentes ambientales, ¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer? Identificar cuáles van a ser esos componentes que nosotros percibimos que van a ser susceptibles de ser impactados por las acciones de mi proyecto o por las actividades de mi proyecto. Y con eso armamos el cuadro. Entonces, si nosotros nuestra acción impactante del funcionamiento de la planta de tratamiento, vamos a estar considerando como elementos, fíjense que lo que cambian por ahí son los nombres, pero es exactamente lo mismo, ¿no? El agua, el aire, y en este caso el elemento es la calidad del agua y la calidad del aire. Una vez que tenemos identificados los componentes y tenemos identificadas las acciones, ¿qué hacemos? Lo que ya hicimos. Ver la interacción que existe. Entonces, si nosotros tenemos una actividad que es el funcionamiento de la planta de tratamiento, va a estar afectando a la calidad del agua, la calidad del suelo, la calidad del aire, la calidad de vida, la infraestructura. Lo que luego propone es que definamos ese impacto, que es lo que yo un poco les decía recién, le pongamos nombre y apellido al impacto. En este caso, por ejemplo, si afecta, mira, acá está cruzado, ¿no? Recién me acabo de dar cuenta, si afecta el componente aire, y decimos que afecta a la calidad del aire, ¿por qué va a ser? Por molestia, por olores, porque estamos hablando de una planta de tratamiento. Y si, de tratamiento de efluentes. Y si afecta a la calidad del agua, puede ser disminución de la calidad del recurso superficial y subterráneo. Porque puede ser que nosotros estemos volcando en un cuerpo lótico, en un río, y ese río forme parte de la cuenca de recarga de algún acuífero. Esta metodología te propone, si querés, poner una codificación de los impactos, que por ahí viene muy bien cuando tenés obras muy grandes o proyectos muy grandes donde tenés un número grande de impactos. Hasta acá es exactamente lo que hemos visto, quizás un poco más, un poco menos, pero sin mayores sorpresas de lo que hemos hecho. Es la identificación en sí misma. Pero ahora vamos a lo que es la valoración. Hasta acá, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos valorado con Leopold. Hemos tomado la importancia, hemos tomado la magnitud. Y en base a eso, nosotros hemos ido valorando, pero desde esa perspectiva. Ahora vamos a ver cómo propone la valoración de los impactos. Y esta metodología, al igual que la van a ver con Conesa, ya propone una ecuación. Entonces, que le demos un valor al impacto basado en un algoritmo. Y este algoritmo está conformado por una serie de parámetros que es el carácter, positivo o negativo, la intensidad, la extensión, la duración, el desarrollo, la reversibilidad y la probabilidad de ocurrencia, dividido 5. ¿Qué significa cada uno de estos parámetros? Ay, perdón, me fui para atrás. El carácter, como les decía, el carácter, vamos a comenzar ya a hablar si el impacto es positivo o es negativo. Nosotros con el profe por ahí no hablamos de impacto positivo. ¿Por qué? Porque el impacto positivo es una externalidad positiva, en realidad. Por ejemplo, te ponen impacto positivo al empleo, pero en realidad es una externalidad, o sí para el funcionamiento, para la puesta en marcha de la obra, o para la construcción de esa obra, sí o sí vas a tener que hacerla, y es una externalidad positiva. No estás buscando, o no lo realizás en sí para generar empleo. Entonces, sobre todo el profe no es muy afecto a los impactos positivos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, los impactos negativos, de los cuales ya hemos empezado a distinguir algunos cuando estábamos trabajando recién. O el impacto neutro, que es muchas veces cuando hablamos de los perceptuales. Porque, por ejemplo, supongamos un paisaje. Para ustedes, que eso se mantenga
en el caso de nuestro proyecto que tenemos ahora en cuestión. Se mantenga el predio tal cual está. Es más lindo que si nosotros le construimos una ruta, un acceso, o al revés. ¿Qué consideran ustedes? Al revés. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Por ejemplo, yo conocí el acceso a la universidad, ese que por donde va el Parque Bicentenario, cuando solamente la Avenida Bolivia por donde va el colectivo el CA, digamos, ese acceso paralelo, y la verdad es que no era mucho más lindo que lo que está ahora, o sea, ahora se ve más iluminado, más ciudad. Entonces, en realidad, el tema de la percepción tiene que ver con el ojo que lo mira. Es extremadamente subjetivo. Entonces, para lo que mucha gente es lindo, para otras personas no es muy lindo. A menos que estemos hablando de algo muy específico fuera del ambiente urbano, ¿no? Que ahí ya puede ser que la cosa cambie. Pero en general, muchas veces lo que es perceptual se lo toma como neutro. Y acá tenemos el previsible. Por ejemplo, cuando vimos nosotros en la descripción del proyecto, nos hablaba para qué se construía la obra. No lo podemos considerar un impacto positivo porque es lo previsible, para eso se está realizando esta obra. ¿Me entienden? No lo vamos a considerar como algo positivo. El positivo tendría que ser un extra fuera de lo previsible. ¿Estamos? ¿Queda claro? sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dejar el tema de la intensidad para el último, porque la intensidad sale de un cuadro de doble entrada. Con respecto a la extensión, ¿hasta dónde se extiende mi proyecto? ¿Es regional? O sea, más allá de los límites del proyecto, ¿es local? ¿Abarca toda la ruta esa? ¿O puntual? ¿Es un punto específico dentro de la ruta? ¿O dentro de la obra? Eso es lo que hay que ver. Por ejemplo, regional sería el tema del tránsito, porque afectaría más allá de los límites del proyecto. ¿Sí? Duración. ¿Cuánto tiempo dura? Puede ser de corta duración. Todas las metodologías de los españoles están desfasadas en tiempo, ¿no? Porque puede ser de corta duración de hasta 2 años, de media de 3 a 4 años, larga de 5 a 10 años o permanente más de 10 años. Y en base a eso lo van calificando. El desarrollo. Desde el momento, es el tiempo que tarda en desarrollarse el impacto, o sea, desde el momento que nosotros estamos produciéndolo hasta que se manifiesta en el todo. Acá, el desarrollo, por ejemplo, si fuera lo que hablábamos un poco ayer, si nosotros estuviéramos volcando en un río, inmediatamente lo estaríamos percibiendo, pero si lo consideramos desde la perspectiva del agua subterránea, tendremos un tiempo más de atraso, entonces el desarrollo llevaría más tiempo. Y acá puede ser de muy rápido redesarrollo a muy lento desarrollo. La reversibilidad. Una vez que se produce el impacto, ¿puede volver a sus condiciones naturales? Y acá puede ser que sea irreversible, parcialmente reversible o reversible. Y en base a eso calificamos. Por ejemplo, el ruido es totalmente reversible. Yo dejo de emitir el sonido y inmediatamente pasamos a las condiciones naturales. Pero hay otras cuestiones como talar un árbol, donde a menos que plantemos otro, pero no podemos tener el mismo árbol, ¿no? Y el riesgo de ocurrencia. ¿Cuán probable es que ocurra ese impacto? Porque hay muchas veces que nosotros vamos a estar diciendo que este impacto va a ser cierto, por ejemplo, que tengamos que cortar esos árboles de los que hablábamos hace un rato, donde la probabilidad es 1. Pero hay otras situaciones en las que nosotros podemos decir, no estoy muy segura de que esto ocurra. Y en eso podemos jugar ya con el rango de probabilidades. Y en base a eso, nosotros vamos a poder aplicar la ecuación. Pero yo les dije recién que vamos a dejar para el último el tema de la intensidad. Porque la intensidad está desarrollada con respecto al grado de perturbación.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener por un lado? El grado de perturbación y el valor ambiental, que tiene que ver un poco con el tema de la importancia. ¿Cuán importante es para nosotros ese componente ambiental o ese elemento en sí, y cuánto lo vamos a perturbar? Entonces, si el grado, la valoración ambiental en el tema de importancia, nosotros podemos considerar la que sea, por ejemplo, muy alta, y el grado de perturbación, o sea, cuánto vamos a afectar a ese componente ambiental, y en base a esto vamos a sacar un valor. Por ejemplo, supongamos, y esto ya es extremadamente subjetivo, supongamos que nosotros decimos que el valor ambiental del agua superficial es mediano, pero la perturbación es mediana, le vamos a asignar un valor mediano. Y entonces, en intensidad, vamos a estar eligiendo como mediana un valor de 0,4. ¿Me entienden? ¿Queda claro? Sí, profe, pero ¿por qué, por ejemplo, es 0,4 y no 0,5? Porque le asignaron ese valor, o sea, la metodología establece este rango de valores, 1, 0,7, 0,4 y 0,1, para el cálculo. Y con lo que nosotros podemos asignar libremente el valor es acá, en probabilidad, en el rango de la probabilidad. ¿Sí? En otros casos sí nos permite ir de 0,8 a 1, pero básicamente la metodología propone estos valores según sea muy alta, alta, mediana o baja. La metodología está establecida así. Bueno, profe. Entonces, ya conocemos los valores de cada uno de nuestros parámetros, entonces lo único que hacemos es aplicar la fórmula de calificación ambiental, y con eso vamos a obtener cuánto es la calificación ambiental que tenemos al respecto. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Bueno, acá por ejemplo está aplicado, por ejemplo para este caso yo calculé de esta forma, le asigné un carácter negativo en el caso de la calidad del agua, otra vez. Le agregué un carácter negativo, le puse una intensidad de mediana, una expansión que creo que era puntual, no me acuerdo qué duración, desarrollo, reversibilidad, le agregué una probabilidad de 6, y con eso calculé mi calificación ambiental. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver acá? Si nuestros impactos son bajos, medios o altos. ¿Y en base a qué vamos a definir eso? A que los impactos bajos van a tener una valoración de 0 a 3, los impactos medios de 4 a 7 y los impactos altos de 8 a 10. ¿Cuál va a ser mi criterio de corte? Mi criterio de corte puede ser que yo voy a implementar medidas para todos los impactos medios y altos. Eso lo define el equipo consultor. Entonces, todos los impactos que estén valorados como medios y altos van a tener medidas de mitigación, de compensación, de prevención, de corrección, de todo lo que corresponda. ¿Para qué? Para que el impacto se reduzca lo máximo posible, para que se mitigue. Puede ser que ustedes consideren que solamente van a considerar los impactos altos para las medidas de mitigación. Entonces, eso lo definen, y en base a eso, todos los impactos que estén categorizados como altos, o si ustedes quieren ser mucho más estrictos, todos los impactos que estén categorizados en medios y altos, van a tener sus respectivas medidas en el plan de gestión ambiental, que es el próximo capítulo, digamos, de su estudio de impacto ambiental. ¿Estamos? Acá les dejo yo la fuente de donde está la resolución, y acá está descrita toda la metodología en esta resolución. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien ahí? Bueno. Dejo de compartir entonces. Bueno. Entonces, con eso terminamos la metodología, esta metodología de Gómez-Orea. ¿Qué es lo que vamos a hacer la clase que viene? La clase que viene ya vamos a empezar a trabajar con la metodología de CONESA. CONESA es mucho más compleja. Ahí vamos a trabajar varias matrices. Además de la de Togía, CONESA no es una sola matriz.
con esa es una matriz por componente, más una matriz por una matriz total de relativos, de absolutos, y más, más los mitigados. O sea, es mucho, mucho más compleja. Así que prepárense, esas la van a ver ya con el profe, y vamos a tener después la de Batelle-Columbus, que es ya la cuantitativa. Así que no se olviden, para la clase que viene, en lo posible traten de estar, así pueden sacarse todas las dudas con respecto a con esa que es más complicada. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, si no hay ninguna duda y está todo bien, nos vemos la clase que viene, chicos. Profe, ¿hay posibilidad que la semana que viene nos dé una clase de consulta para ver el TP de máximos y mínimos? Sí, no hay problema. Lo podemos, miren, yo ya estoy yendo a la facu, estoy los lunes y los miércoles para los que quieran ir por allá, y si no, coordinamos una clase de consulta para los máximos y mínimos. Igualmente nosotros al iniciar las clases ya cuando estamos en matrices, que son bastante más complejas, iniciamos con el tema de las dudas, así que antes de iniciar la clase que viene, podemos tener, si quieren, una consulta generalizada. Bien, profe, gracias. Bueno, bárbaro. Profe, pero para entrar a la facultad tenemos que llevar un permiso o algo así. Nos avisan a nosotros y nosotros les mandamos la declaración jurada y directamente pueden ingresar, porque nosotros vamos a avisar al secretario que vamos a tener consulta, pero hay muchos chicos que ya están yendo. Sobre todo a consultas de fauna ya están yendo. Gracias, profe. Así que bueno, eso. Bueno chicos, igual lo coordinamos por WhatsApp, porque es la mejor manera, como no todos tenemos la misma facilidad para movernos, nos ponemos todos de acuerdo y lo hacemos en determinado momento, ¿sí? Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, Chao, bárbaro. profe, gracias. Gracias a ustedes. Chao, Marce. Bien. Chao, Ani. Chao, profe. Chao. Un Buen besito fin de. grande. Gracias. Buen fin de semana a todos, chicos. Gracias, adiós. Chao, profe. Chao, chao.